En el capítulo de hoy, Brenda, me gustaría tocar un tema que creo que lo dejamos siempre de lado y es muy importante. Es el tema de las emociones. Un tema bastante extenso, trataremos de resumirlo, pero sí creo que es un tema que pues está en todos lados. Exacto. Literalmente en toda nuestra vida están el tema de las emociones. Somos emociones. Vaya. Sí, y hay que entender que no nada más es el sentirlas, sino que también tienen una funcionalidad. Y esto es sumamente importante. Bueno, para empezar existen más de 150 emociones, ¿sale? Vamos a dividirlas en las 6 primarias, que muchas veces las ponemos en categorías o las dividimos en positivas y negativas. Exactamente. Que yo creo que, bueno, no sé tú, pero creo que esta parte de positivo y negativo le puede dar como una entonación no muy favorable a la emoción. O sea, por ejemplo, el tema del enojo, la tristeza, lo catalogan como algo negativo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? La gente lo reprime muchísimo y no, es que no llores, no estés triste, o, ay, por eso te enojaste. Y entonces es como evitar tener esa emoción. Pero como tú mencionaste, tiene una funcionalidad. Entonces, me gustaría como que sí conversáramos justamente de estas 6 emociones primarias, la funcionalidad que tiene cada una. ¿Qué nos enseña? ¿A qué viene esta emoción? Bien, primero, antes de, insisto, de decirles positivas o negativas, buenas o malas, se pueden decir que son placenteras o implacenteras, ¿sale? Las placenteras, pues podemos ver lo que es amor y alegría. Implacenteras, pues está el miedo, el enojo, la tristeza y el asco, ¿ok? Es importante no decir, como mencionas, que son positivas o negativas justo porque tienen una funcionalidad. Y es entender que, por ejemplo, un mal manejo puede crear bloqueos o síntomas a largo plazo. Correcto. Y que esta parte creo que me gustaría hacer un poquito de énfasis en esta, no, está bien. En esta parte de placentero, no placentero, negativo y positivo. Porque es la diferencia, creo yo, que marca la emoción. Entiéndase por un negativo como algo que no es correcto o que no está bien. En cambio, si lo ponemos como no placentero no me gusta a lo mejor la sensación o el sentimiento, me es un poco desagradable, pero no es algo malo. Exacto. ¿No? Entonces, creo que ese es justamente este énfasis en esa diferencia, como para arrancar desde ahí. Bien, después de ahogarme un poco, regresamos. Sí, como mencionas, la funcionalidad, por ejemplo, vamos a ver desde la tristeza. ¿Cuál es la funcionalidad de la tristeza? Es poder elaborar pérdidas, es decir, poder hacer un duelo. Si no aprendemos a sentir tristeza o a conectar con nosotros estas pérdidas, después vienen estos duelos no trabajados, duelos que podemos ver que aparecen después de años, porque nunca se les dio el momento y la apertura de salir, ¿sale? Todas las emociones, tarde o temprano, tienen que buscar un escape. Por más que la queramos reprimir, en algún momento van a salir, cuando ya estén al borde, y ahí el riesgo que se corre es que salgan de una manera no tan sana. Entonces si yo aprendo a manejar la emoción desde un inicio y la logro expresar y la logro vivir, puedo sacarla sin necesidad de que llegue a explotar o a generar un caos totalmente en mi vida. Sí, que no salga a partir de un síntoma físico o, como mencionas, de un desborde de emoción, ya que la traemos hasta acá y explotamos. Y como dices tú, un tema físico, porque es real. Al momento que tenemos demasiada carga emocional, el cuerpo somatiza y es necesito sacarlo, y empiezan dolores de cabeza, dolores de estómago, la colitis, la gastritis, las gripas, o sea, todo que uno no creyera que es tema emocional y muchas veces lo es, o influye por lo menos, ¿no? Entonces, la tristeza es la emoción que nos ayuda a vivir pérdidas, a vivir duelos,
ahorita me hiciste que me acordara de la película de Intensamente, de esta película infantil que creo que habíamos mencionado en alguna ocasión, que al principio todas las emociones se cumplen su función y así, y a la tristeza la dejan de, tú quédate aquí quieta, tú no hagas nada, tú no te muevas. Y al final se dan cuenta de la importancia, del por qué la tristeza, ¿no? Justamente nos ayuda a vivir los cambios, nos ayuda a asimilar y procesar esto que se está dejando, ¿no? Entonces, más que verlo como algo malo, tiene su función la tristeza. Es sumamente importante y es de mucha ayuda vivir correctamente tu tristeza. Totalmente. Entonces, permitámonos estar tristes de vez en cuando, ¿no? Sí, porque luego tenemos esta idea de, como mencionas de la película, ¿no? Que será la recomendación también. Pero justo a veces se nos enseña a reprimir ciertas emociones por esta creencia de que son negativas, de que son malas. Y no necesariamente, como estamos diciendo, cada emoción tiene una función. Y es darnos estos 3 minutitos de contactar con nosotros de qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Totalmente. O sea, y como dicen así, ¿no? De que una lloradita y a seguirle, ¿no? Casi es vívela, síguela y dale. O sea, claro. Se vale esto. Ahorita que dices, nos reprimen mucho. Y creo que aquí sí entra malamente esta parte de diferencia de género, donde los hombres no lloran. Y el hombre se tiene que aguantar. Y vemos muchísimos hombres reprimidos emocionalmente que pueden ser sumamente enojones, porque el enojo es más aceptable para ellos, a decir, no estás enojado, estás triste. Pero como no se te permite socialmente estar triste, pues entonces estás enojado. Claro, y justo también pasa muy seguido esto de esconder una emoción con otra, porque ante la sociedad a lo mejor está mejor visto estar enojado que tener miedo o estar triste. Que tener miedo. O sea, el tener miedo o estar triste representa ante la sociedad una debilidad. Estar enojado es un mal carácter. Y entonces, sí, súper enojón, pero no está mal. Sí, claro. Y estar triste, ve nomás. O sea, pareces vieja, hasta dicen los dos. O sea, que empiezan a hacer estos tabús, estos estereotipos muy marcados que no ayudan ni poquito a estas vivencias, a estas emociones, ¿no? No, para nada, al contrario, se perjudica totalmente. Y justo hablando del miedo, ¿cuál es la función del miedo? Pues es justamente darnos una protección a los peligros. ¿A qué me refiero? El miedo lo vamos a sentir cuando tenemos una sensación, una creencia, una idea de que no contamos con las herramientas suficientes para afrontar esa situación. Como una alarma. Exactamente. Algo no está bien, ten cuidado. ¿Y qué pasa si no escuchamos estas emociones? Pues puede pasar de todo. O sea, si no escuchas tus emociones, ¿qué va a pasar? Una de dos, se acumula y como mencionamos hace unos momentos, se acumula y va a buscar un escape, o las vamos a terminar invalidando, que son también mecanismos de defensa, que es justamente el impedirme experimentar, o me permito sentirlo, pero no expresarlo. Ok. ¿Cómo funciona o cómo hacerle para decir, me permito sentirlo y expresarlo de manera correcta? Creo que ahí también está muy ligado con todo esto de que ya hemos visto de la comunicación asertiva, porque justo, bueno, hasta a mí me ha pasado y lo he escuchado mucho en consulta, de por qué no lo puedo decir. Si estoy enojada, ¿por qué no demostrarlo? Y no es de que no puedas demostrarlo, claro que es válido y es importante el validar las emociones, pero ¿cómo las estás manejando? ¿Cómo las estás manejando y cómo las estás transmitiendo? Exactamente. Sí, enójate, se vale estar enojado, pero a lo mejor para que puedan ser validadas por el otro, tienen que ser entendidas también un poquito. Y es, si yo estoy llegando a gritarte, a lo mejor tú no me vas a entender, y en lugar de validarme, te vas a enojar también y me vas a responder con el mismo enojo. Sí. Por ejemplo, es algo que a mí me pasaba muchísimo, esta cuestión de si estoy enojada lo tengo que demostrar y no me voy a quedar callada. Exacto, y entonces llegaba y gritaba, es que bla, 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 o sea, yo defendiendo mis derechos y todo, ¿no? Empoderada totalmente. Empoderamiento, sí. Claro.
Pero, y ojo, no es de que esté mal el empoderamiento ni nada de eso, pero es justo. Pero diferenciar cuando es un empoderamiento real y el irnos al extremo de la prepotencia como de yo no. también, o sea, el que yo valide mi enojo, mi emoción, no me da tampoco derecho a agredirte a ti. Y el llegar enojada gritando, pues es un tipo de agresión. Entonces es ahí donde, ok, sí es importante validar, pero primero reconozco el qué estoy sintiendo y el por qué lo estoy sintiendo, para después el poder comunicar de una forma más asertiva y poder llegar a una solución, o simplemente el poder poner un límite. Poner un límite y que quede establecido. Exacto. Pasa esto. Sí, que eso de los límites justo es la función del enojo, por ejemplo. El enojo nos va a ayudar a limitar a la otra persona en algo que no nos gusta, en poner estos límites donde no vamos a permitir por protección que otra persona sobrepase eso. Creo que esta parte del enojo, bueno, por ejemplo, en mi caso, ahora sí que hablando de las experiencias propias, es el que más me cuesta saber expresar. Porque según yo, desde, ok, sí, ya lo trabajé, voy a ser súper madura, súper tranquila, lo voy a expresar de la mejor manera, ¿no? Y entonces me empiezo a echar mi speech de, mira, esto me molestó por esto y esto y esto. Y según yo, lo digo con una claridad. Y resulta que de repente, pues no. O sea, y me dicen, ¿cómo me dijiste? Se empiezan a enojar. Y yo, a ver, ¿en dónde me equivoqué, no? Y entonces empiezo a hacer como esta recapitulación y digo, ok, las palabras que utilicé a lo mejor no fueron las adecuadas para expresarlo. A lo mejor estuve calmada, a lo mejor no grité, pero las palabras que utilicé pueden malinterpretarse, ¿no? Pero es hasta que la otra persona me lo hace ver, y a mí me costaba mucho esta apertura a la retroalimentación, porque yo decía, no, pues si yo ya te lo dije bien, ¿por qué te estás enojando? O sea, ¿sabes? Yo lo hice bien esta vez. Y me costaba mucho el decir, a ver, ¿qué entendió la otra persona? O sea, se vale también que la otra persona no haya entendido lo que yo quise decir. Y ahí es donde yo creo que la parte de expresar o manifestar las emociones es donde se vuelve un poco complejo, ¿no? Es decir, sí, yo lo puedo aprender, pero se necesita esta interacción con los otros para ver si realmente lo están entendiendo de la misma manera que lo estamos expresando, ¿no? Entonces sí creo que, como dices tú, todas estas emociones son parte de las interacciones y de estar yendo y viniendo. Yo siento, tienes emociones, yo tengo emociones, y nos van enseñando las cosas, ¿no? ¿Se puede marcar límites? ¿Se puede tener esta relación sin emociones? Lo veo muy complicado. De hecho, por ejemplo, el amor y la alegría es parte de su función, es justamente este contacto con los demás y este pensamiento flexible y flexibilidad hacia el otro. O sea, las emociones al fin de cuentas también son comunicación. A través de nuestras emociones podemos expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestros límites. Entonces, poder tener una interacción o una relación sin las emociones, lo veo muy complicado. Yo creo que, si no es que hasta imposible, o no conozco, yo por lo menos no conozco a alguien que no tenga emociones, que sea plano totalmente en decir, pues no siento nada, no me genera ninguna emoción, ningún sentimiento. No, pues es que por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos emociones. Desde que nacemos tal cual, ¿no? O sea, naces y hasta naces llorando de, me salí acá de mi zona segura y pues no me encanta. Entonces desde ahí vamos desarrollando la parte emocional. Sí, y por ejemplo, este ejemplo que pusiste tú, tuyo del enojo, ¿no? Hay que también analizar qué emociones son las que nos cuesta un poco de trabajo y rascarle el por qué nos cuesta trabajo. Muchas veces las emociones que más nos conflictúan o nos causa ahí cierto rechazo, por decirlo de alguna forma, son las emociones que no se nos validaron de pequeños. Entonces creo que también es importante irnos a este aprendizaje, o bueno, a esta historia de vida para ver de qué forma aprendimos y se nos enseñó a manejar cada emoción. ¿Cómo se nos enseñó implícitamente y explícitamente, no? O sea, por ejemplo, te decía yo del enojo. A mí la tristeza no me cuesta. Yo de todo puedo llorar y puedo decir estoy triste, o sea, y lloro como Magdalena, pero porque para mí, y desde niña me dice mi mamá, es que tú de todo llorabas.
nunca hubo ese límite de no llores, era más bien, Brenda de todo llora. O sea, no se me limitó en esa parte. No se indagaba mucho el por qué lloraba, pero tampoco se me limitó. Y en el enojo, sí a mí me genera cierta frustración, porque viene de un tema de querer controlar, de querer, o sea, ¿sabes? De esta parte de yo quisiera tener todo bajo control y cuando me enojo siento que pierdo el control. Entonces, identifico que es mi frustración, mi falta de tolerancia a la frustración, lo que me hace que yo no sepa manejar bien el enojo. Entonces, como dices tú, creo que es súper importante saber de por qué me cuesta esa emoción, cuál se me hace más fácil, cuál se me hace más complicada, porque al momento de irles reconociendo te permite más trabajar en, pues, cómo le voy a hacer para que la complicada la pueda trabajar y manejarla de mejor manera, ¿no? Claro. Sí, creo que, y es también una cuestión cultural, o sea, las emociones son también una interacción con nuestro entorno, tanto familiar como social. Porque esto que mencionaste en un principio de los hombres no lloran, ¿no? Creo que es una creencia bastante cultural. Y bastante arraigada. Justo. Y entonces, o sea, es justo verlo como todo este círculo de no nada más es mi emoción, sino también mi emoción, el cómo las comunico, el qué significan en mi entorno, en qué significan en mi familia. O sea, todo va a tener una importancia y dependiendo del contexto, se va a permitir o no esta emoción. ¿Cómo podemos modificar, ahorita que es el contexto de todo esto, es si yo traigo estos aprendizajes, si yo vivo en este contexto, vivo en este país con todos estos tabús, creencias y demás, ¿cómo puedo ir contra eso? Pues es bastante complicado, que creo que cada vez se está siendo más aceptable, por decirlo de alguna forma, o se valida más el hecho de que todos tenemos emociones. O sea, ya cada vez se permite, entre comillas, el que un hombre pueda llorar, el que un hombre pueda tener miedo. Entonces, o sea, está rompiendo con estos estereotipos. Claro. Okay. Otra forma pues también es, creo que justamente el trabajar desde una parte personal, terapia, el qué significa cada emoción para mí, el en dónde surge cada emoción para mí y también el aprender a controlarlas. Ojo, no invalidarlas, controlar la emoción y que la emoción no te controle a ti. Porque como regulando. Exacto. Aún la alegría, por ejemplo, en un desbordamiento. Claro, o sea, tampoco funciona muy bien. Exactamente. Entonces, sí tener este equilibrio con cada emoción. Ok. Para ir cerrando un poquito este tema de las emociones, falta mencionar un poquito del tema del asco, todo eso de qué funcionalidad tiene. Yo ya como más informativo, platícanos qué funcionalidad tiene el asco. ¿Para qué nos sirve aparte de...? El asco, pues más que nada es justamente también un tipo de defensa de algo que nos pueda perjudicar. Entonces, bueno, insisto, existen más de 150 emociones, cada emoción va a tener una función diferente, todas sirven para algo, no están nada más de adorno, y muchas de estas también son mezclas de dos. Por ejemplo, en la película de Intensamente lo podemos ver, ¿no? O sea, cómo se rechaza a la tristeza y alegría quiere siempre ser la protagonista. Pero ¿qué pasa cuando se mezcla la tristeza y la alegría? Pues viene la nostalgia. Que también la nostalgia, por ejemplo, es parte de un duelo. Si lo vemos hasta como un proceso, pues primero tenemos que sentir la tristeza de la pérdida y luego viene esta nostalgia de recordar estos momentos o a esta persona de, ay, aunque sí me pongo chippy por recordar, estoy feliz porque pasó. Estoy triste porque ya no es, y entonces estoy en el punto intermedio de lo recuerdo con una nostalgia. Exactamente. Ok. Como dices tú, de repente sí es mecanismos de defensa, a lo mejor las y corrígeme si de repente me equivoco, ¿no? Pero yo es como que más o menos lo veo, lo entiendo. Las emociones que son como no agradables, no placenteras, pudieran ser mecanismos de defensa, como tal. Y las que son más placenteras son las que nos permiten las interacciones, la flexibilidad y el decir, quiero estar con los demás.
Se pudiera ver de cierta forma, sí, aunque el mecanismo de defensa incluya todas las emociones. Sí, en el día a día, las no placenteras o implacenteras sí se pueden ver más como un mecanismo de defensa inmediatamente, de protección, de cuidado, de injusticia, o sea, de poner un límite. Pero el cómo se maneja es a lo que me refería, de estos mecanismos de defensa, del cuando no tenemos un control de la emoción, vienen estos mecanismos de defensa, de o la invalido totalmente y hago que desaparezca como si no existiera, o sí la siento, pero no la comunico. Entonces tenemos esas tres opciones. La siento, invalido y la olvido. La siento, me permito sentirla, no la expreso. La siento, me permito sentirla y la comunico. ¿Qué es el ideal? ¿Qué es el ideal? Ok, pues creo que realmente fue un capítulo muy enriquecedor, que muchas veces tenemos como esta idea de, sí, las emociones, todo el mundo sabemos de las emociones, todo eso, pero es difícil llegar a esta inteligencia emocional de decir, me permito sentir, me permito expresar de una manera sana. Claro. Entonces, creo que sí nos deja bastante información muy buena, el conocer, el reflexionar, el que se permitan de repente ponerse a analizar, a ver si es cierto, ¿cómo me enojo yo? Digo, que esa es otra, de rapidísimo, ahorita me acordé, esto se me vino a la mente, esta parte de que las emociones nos van diciendo físicamente que están ahí. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cómo te enojas? Y normalmente me dicen, no, pues yo grito, no sé qué. Ok, pero ¿qué pasa antes de que llegues a gritar? No, pues no sé. O sea, digo, el cuerpo te va mandando señales. Yo siempre les pongo el ejemplo. Yo, por ejemplo, si me enojo, empiezo a apretar mandíbula, empiezo a respirar más marcado. Sientes que te sientes más caliente. Te sientes más caliente, aprietas los puños. Digo, y hasta que ya siento todo eso, ya exploto. Digo, entonces, una parte de poder regular las emociones es conocernos físicamente, conocer cómo sentimos la emoción físicamente, porque esto nos permite marcar de repente esas pautas, esos límites de decir, yo no quiero llegar a explotar, yo no quiero llegar a ofender, y entonces si yo ya sentí esta respiración fuerte, este cuerpo caliente, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, me voy a tomar un descanso, necesito respirar y calmarme y bajar la emoción, y entonces poder seguir dialogando. Pero para llegar a ese punto, lo primero es conocernos, claro, y decir físicamente cómo siento las emociones. Entonces yo creo que sí, una parte de esto es invitar justamente a este análisis a decir cómo sentimos cada emoción desde la parte física para poder entonces regular la emoción. Sí, y bueno, me gusta dividir esto que mencionas en dos aspectos, estos muy sonados, responsabilidad emocional y responsabilidad afectiva. La responsabilidad emocional, que es parte de la inteligencia emocional, es justamente el identificar cómo me estoy sintiendo, insisto, el por qué me estoy sintiendo y de qué forma lo voy a transmitir. Es decir, yo me hago responsable de mi emoción. Tú no eres la responsable de que yo me enojé. Yo me enojé porque a lo mejor algo que tú dijiste o hiciste a mí me representa cierta cosa que me hace molestar. Entonces, mi responsabilidad es mi emoción y mi responsabilidad es comunicar, oye, no me gustó esto que hiciste por esto, que también es parte de esta responsabilidad afectiva que se escucha mucho hoy en día, del también cómo va a ser mi trato hacia ti. Entonces creo que es buscar ahí siempre un balance de estas dos, incluyendo las emociones, del cómo puedo transmitir esta información desde verbal y físicamente. Totalmente de acuerdo. Entonces, terminando con esto es lo que pasa con las emociones. Con las emociones. Bueno, como ya lo hemos hecho parte habitual de nuestros programas, nos vamos a la recomendación del día. Y la recomendación del día de hoy, como ya hicimos referencia en el capítulo, es la película de Intensamente. Esta película que nos enseña la funcionalidad de cada una de las emociones y que la pueden ver desde los más chiquitos hasta los más grandes de la casa. Yo les recomiendo que vean el podcast y escuchen qué pasa con